Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, no sé si se dieron cuenta que nos encontramos con leyes sobre la esclavitud y a veces nos sorprende, nos preguntamos cómo puede estar eso en la Biblia. No sé si alguna vez les pasó de encontrarse con porciones del Antiguo Testamento y preguntarnos por qué esas cosas están, ¿sí? También tenemos que entender que la esclavitud en el contexto del Antiguo Testamento, en la época bíblica también en sí, lo que se llamaba esclavitud no es siempre lo mismo que pensamos hoy como esclavitud, como la trata de personas o la esclavitud racial, como pasa en algunos lugares. Muchas veces se parecía más bien a un sistema de servidumbre por deudas, ¿sí? Una persona se vendía a sí misma como siervo para pagar lo que debía para poder sobrevivir. También existían esclavos de guerra, sabemos del contexto, eran prisioneros que eran capturados. Ahora, ¿qué es lo que decía la ley de Dios, la ley de Moisés? ¿Sí? La Biblia no elimina de inmediato la esclavitud, no la prohíbe, pero lo que sí hace es regular, pone límites a un trato que ya existía en la sociedad para diferenciarlo completamente del resto de las naciones, ¿sí? Por ejemplo, en la ley de Dios nosotros encontramos la liberación obligatoria, ¿sí? Un hebreo que se vendía como esclavo debía ser liberado al 7º año. El buen trato, o sea, la ley prohibía un maltrato hacia los esclavos, ¿sí? Un amo que dañaba gravemente al siervo, quedaba en libertad. Había una dignidad humana, ¿sí? El esclavo tenía derechos a descansar el sábado igual que el amo, ¿sí? El mandato del día de reposo es guarda, le dice al amo, como a tu siervo, ¿sí? O sea, en la ley moral de Dios inclusive se le mandaba también y se le permitía descansar tanto al amo como al siervo. En el año de jubileo, cada 50 años, todos los esclavos israelitas quedaban libres y las tierras regresaban a sus dueños originales, ¿sí? Entonces, en resumen, la ley lo que regulaba era tratar de humanizar algo que ya existía, ponía freno a los abusos y recordaba a todos, los israelitas, ¿sí?, que eran siervos de Dios y no eran propiedad absoluta de los hombres, ¿sí? No eran propiedad absoluta de los hombres. Entonces, Dios reguló el trato para mostrar misericordia y evitar abusos, ¿sí? Ahora, lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento entonces no es una aprobación, sino una regulación que buscaba proteger la dignidad de las personas y recordarles que ellos mismos, Dios a lo largo del Antiguo Testamento fue mostrándole al pueblo, recordándole que ellos tenían que mostrar misericordia hacia los extranjeros, porque ellos también fueron extranjeros en tierra ajena, fueron esclavos, ¿sí?, en Egipto. Y esta noche nosotros vamos a continuar con un tema semejante en Colosenses, capítulo 3, del versículo 22 al capítulo 4:1, donde da instrucciones a siervos y a amos, ¿sí? Y en la época de Pablo, estas instrucciones se encontraban en las instrucciones que están dentro de la relación del hogar, ¿sí? Habíamos hablado de la esposa y el esposo, los padres y los hijos, y ahora habla de una relación más, que era una relación cercana, ¿sí? No como dijimos, repasar no la clase de esclavitud racial o la trata de personas, esta era otra clase de trato. ¿Sí? En nuestros días esta relación a la que Pablo está hablando es más semejante a la de un jefe con un empleado, para que entendamos el contexto, ¿sí? Entonces, para que tengamos en mente, sería más un jefe empleado. Y en aquellas situaciones, como quizás ahora, había situaciones de abuso de autoridad y eso estaba normalizado, era naturalizado, podemos decir. Pero lo que tiene Dios para decirnos por medio de Pablo es una locura. Porque ya que coloca tanto a esclavos como a amos en una misma situación, están bajo un mismo Señor Cristo, ¿sí? Trata con la misma dignidad. Por lo tanto, el Evangelio no solamente vino para darnos salvación, para darnos una esperanza, para darnos libertad de la condenación y del pecado, sino para transformar nuestras vidas, cambiar nuestro interior y por ende nuestras relaciones. El Señor viene a cambiar nuestras vidas para que nuestras relaciones también cambien. O Él busca, Él desea que nosotros vivamos como lo que ahora somos en Él, cambiando desde adentro. Una sociedad, el Señor vino y el Evangelio lo que transforma una sociedad porque transforma personas
que transforman su trato en su familia, lo más cercano, y eso impacta a la sociedad. ¿Sí? Entonces, el mensaje de esta noche es: Cristo es el Señor en nuestras relaciones. Cristo es el Señor en nuestras relaciones. Y quiero que me acompañen, capítulo 3 de Colosenses, versículo 22. Vamos a ver el último trato, ¿sí? Y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Como dijimos, en ninguna parte de las Escrituras nosotros encontramos, afirma que la esclavitud es una ordenanza divina, ¿sí? Como si ahí el Señor nos manda a casarnos, el Señor da órdenes en cuanto a la familia, el día de reposo, el gobierno. Hay ciertas órdenes que encontramos, pero no en cuanto a la esclavitud. Al Señor no le agrada que un hombre sea dueño de otro, porque todo le pertenece a Él. Eso es lo que Él fue mostrando en el Antiguo Testamento, cuando tenían que darle libertad cada tanto periodo de tiempo, ¿sí? Y el hecho de que Pablo está hablando tanto a amos como a siervos, implica que está tratándolos de iguales espiritualmente, ¿sí? Entonces, habiendo mostrado que Cristo es el Señor, el Rey, el amo en un matrimonio, mostrando que Él es el amo en una relación padre-hijo, ahora está mostrando en una relación amo-esclavo, o trayéndolo al presente entre jefe y empleado, en nuestra relación laboral, ¿sí? Por lo tanto, Cristo es el amo, el Señor, en todas nuestras relaciones. Pablo está dirigiéndose acá a personas que creen, ¿sí? A creyentes. Y le está dando instrucciones, ¿sí? Como dijimos, Pablo no está aprobando la esclavitud o la servidumbre, sino que la está regulando. En la carta a Filemón, si ustedes recuerdan, se resaltan los deberes de siervo y de amo. Está escrita en la misma época que Colosenses, y Pablo le envía de regreso al fugitivo Onésimo, que era un esclavo que se había fugado, y le pide a Filemón que trate al esclavo con amabilidad y con perdón, restaurando esa relación que estaba rota, ¿sí? Pero le da una obligación a Onésimo a ir y someterse nuevamente a su amo, pero le pide perdón al amo, ¿sí? Pablo se hace cargo por este siervo. En lugar de dar órdenes a los esclavos a que se rebelen contra sus amos, les manda que obedezcan en todo. Ahora bien, cuando Pablo instruye a los esclavos a obedecer a los amos en todo, probablemente quiere decir no solamente en cosas que nos parecen agradables, o que nos gustan, o que nos parecen razonables, sino que Pablo le dice obedezcan en todo. Es decir, que hay cosas que no van a ser placenteras, hay cosas que no le van a gustar, hay cosas que le van a parecer demasiado, hay cosas que van a considerar que no son justas, quizás, pero Pablo dice obedezcan en todos. Este mandato, como al igual que en la relación padre-hijo y esposo-esposa, esta obediencia no es absoluta porque hay una autoridad superior, ¿se acuerdan? ¿A quién es? O sea, nosotros tenemos una obligación primordial de obedecer primeramente ¿a quién? A Dios. Y luego da el orden. La esposa al esposo, no obedeciéndole sino sometiéndose. Hijos obedeciendo a los padres. Y ahora está dando de los siervos a los amos, ¿sí? Entonces, hay un orden superior. Si la orden de cualquiera de estas autoridades se subleva o va en contra de la orden de Dios, como dijo Pedro en Hechos 5:29,
Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una autoridad superior que todos nosotros tenemos y es Dios. Entonces, bajo esta premisa, obedeciendo a Dios, luego Dios nos manda a someternos a toda autoridad que tenemos. Ahora, ¿de qué manera es la obediencia? Vemos versículo 2, primeramente dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, como para buscar la aprobación, la recompensa, el halago a los hombres. Y Pablo acá está hablando de relaciones de esclavo a amo, podemos decir de empleado a jefe, pero muchas veces personas que tienen una relación laboral que no tienen un jefe directo, pero puede ser que hacen trabajo a un cliente, entonces estarían en la posición esta, digamos, de esclavos, ¿sí? Personas que están rindiendo servicio a otros, ¿sí? Entonces, no buscar la aprobación, la recompensa, el halago, esa no debe ser la meta, aunque puede ser parte del medio para llegar a una meta, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Buscamos, la meta no es agradar a la persona, sino agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Buscando que la persona a la cual servimos se encuentre confortada con nuestro servicio, ¿sí? Entonces, no es una meta, es un medio para buscar la aprobación del Señor. Fíjense que el versículo 22 continúa, dice: sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Está hablando de tener ese temor reverente a Dios en lo que nosotros hacemos. Fíjense que Pablo está hablando en cómo viven personas que han resucitado con Cristo, que han sido renacidas, y le está diciendo que se vistan del nuevo hombre y que vivan lo que ahora son en Cristo, teniendo un temor reverente a Dios. Y el versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no para agradar a los hombres? Porque el enfoque que está mirando Pablo es Cristo. ¿A quién tenemos que agradar? ¿De quién tenemos que buscar la aprobación? De Cristo. Por lo tanto, el mandato es hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No debemos servir para quedar bien con los hombres, sino con Cristo. Hay un cambio del enfoque que el Evangelio da a nosotros. No buscamos para recibir aplausos o halagos, sino buscamos la aprobación del Señor. Buscamos la excelencia en lo que hacemos porque Cristo es el que nos ve. Es a Él a quien servimos, a Él honramos con las capacidades que Él nos da, con los talentos que Él nos da. Es a Él a quien servimos. Entonces, como dijimos, un esclavo, un sirviente, una persona que rinde un servicio a un cliente, cuando lo hace y lo hace bien, en realidad lo está haciendo en obediencia al Señor. Estamos hablando de personas que creen verdaderamente, ¿sí? Ese es el enfoque que Pablo está diciendo que tenemos que tener para vestirnos de Cristo, ¿sí? Si ustedes quieren vestirse de Cristo, tienen que pensar de esta manera a la hora de servir, ¿sí? Si no, siguen viviendo de la manera antigua, igual que lo hace la gente del mundo, aquellos que no conocen a Cristo. En otras versiones dice: todo lo que hagáis, poned vuestra alma en el trabajo, o sea, literalmente trabajad del alma, como para el Señor y no para los hombres. O sea, en espíritu las personas dejan de ser esclavas tanto y pronto comienzan a trabajar para el Señor, ¿sí? Una persona que está en la posición de esclava deja de ser esclavo de su amo cuando empieza a servir al Señor. Su mentalidad está en servir al Señor. Entonces, ¿esclavo de quién es? De Cristo. Y como esclavo de Cristo se somete a esa autoridad terrenal que el Señor pone. Entonces, deja de existir esa esclavitud. Ahora es esclavo del Señor. El amo al que busca agradar es a Cristo, quien ve todas las intenciones de nuestro corazón. Cuando recibimos una orden de alguien que consideramos inferior a nosotros,
nuestro impulso natural, ¿cuál es? ¿Qué me va a decir este a mí? ¿Qué me va a mandar? Yo no soy empleado de nadie. Y esa es las respuestas naturales que tenemos cuando alguien nos da una orden y nosotros lo consideramos como no digno. ¿Quién se cree que es? ¿Este me va a enseñar a mí? Ahora el punto es que si nosotros no buscamos agradar a las personas, sino a Cristo, nunca vamos a poder tener este pensamiento, ¿sí? Si nuestra meta es agradar a Cristo en todo lo que hacemos, no vamos a poder tener nunca este pensamiento de considerar al otro inferior. Dejamos de ser empleados de alguien, con el pensamiento de esto dejamos de ser empleados de alguien, de un cualquiera, para ser un empleado de Cristo, un siervo del Señor. Honramos al jefe o al amo obedeciendo ¿a quién? Cristo. O visto viceversa, honramos a Cristo obedeciendo a nuestro jefe, a nuestro amo, haciendo un servicio como es digno, ¿sí? Cuando tenemos que hacer un servicio lo hacemos de la mejor manera que podemos, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que sabemos, de la mejor manera, con la mejor intención, actitud. No buscamos si la otra persona lo merece, si es digna, sino Cristo es digno y lo hacemos porque Él se lo merece. Es a Él a quien servimos. Si nosotros buscamos la recompensa de las personas, vamos a buscar la aprobación de las personas, pero si buscamos la recompensa del Señor, vamos a hacer poniendo nuestra mirada, buscando la aprobación del Señor. El mandato que nosotros vemos es a obedecer a los amos terrenales, hoy podremos ser jefes, como a Cristo el Señor. Y acá yo le voy a poner en contexto una palabra que es conocida en el griego, que es curio. Pablo está diciendo, obedezcan a los curios terrenales como al curios, como sirviendo al curios. ¿Sí? Para que entendamos el contexto, curios, la palabra curio era muy relevante en aquel entonces. Tanto amo como esclavo, como en el contexto, era una palabra muy predominante. ¿Sí? El Señor era para el emperador, era el amo, el soberano, ¿sí? Más que nada en el contexto de los romanos, ¿sí? Entonces ellos entendían que era el amo o el dueño. Entonces Cristo no es un señor más. Cuando dice ustedes obedezcan a los señores, como sirviendo al Señor, al amo, al dueño de todo, al que recibió todo dominio, toda gloria y todo poder, es a quien nosotros servimos. No es a un cualquiera, no es a un profeta más, es aquel al que se le entregó, como dice, todo dominio, poder y gloria, como ya en el Antiguo Testamento lo veían al Hijo del Hombre que recibió todo poder, toda gloria y toda honra, así como lo vemos en Apocalipsis, a ese Cristo, a ese Señor, a quien nosotros servimos, como para Él, el Señor. Entonces debemos hacerlo como para el Señor porque de Él recibiremos la recompensa. Entonces, acá Pablo está dando un motivo de por qué también servir. ¿Sí? Una motivación, podemos decir. Él es Señor y Él es digno de que le sirvamos de la mejor manera porque Él es digno. Punto. Ahora Pablo añade un plus más, porque de Él vamos a recibir la recompensa, dice. Aunque la salvación es completamente por gracia, eso queda absolutamente claro en todas las escrituras, desde Génesis y Apocalipsis, la salvación es por gracia, no es por obras, no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que un Salvador hizo, por lo que Cristo hizo. La Biblia trata de un Salvador que dio todo por nosotros, no es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nosotros merecemos, es por lo que otra persona hizo, un sustituto, es Cristo, es el Señor, ¿sí? Entonces, no se trata de que somos merecedores o que hacemos más cosas o nos portamos de mejor manera, entonces somos más dignos de salvación. No, la salvación no la merecemos, es por gracia, quiere decir que no lo merecemos y es el único medio que Dios estableció para que pueda ser salvo es la fe. No hay otro medio. Solamente por la fe
en el único Salvador que Dios dio a la humanidad es que podemos ser salvos. No hay otra manera, no hay otra forma de salvarte si no es por la fe puesta en este Salvador. Gracias. No obstante, a pesar de que la salvación es por gracia, la recompensa de la vida eterna es de acuerdo a las obras. O sea, va a haber recompensa de acuerdo a las obras. ¿Sí? Les voy a leer unos pasajes, después lo pueden anotar. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a muertos, a grandes y a pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. ¿Sí? Aquellos que creen verdaderamente en Cristo no pueden perderse en el juicio del día final, porque nuestra salvación está en lo que Cristo hizo. Si estás creyendo verdaderamente en Cristo, puedes tener paz y completa seguridad de que tu salvación es segura por lo que Cristo hizo. No va a haber condenación, porque en Cristo ya obtuvimos el perdón, pero sí va a haber un juicio de acuerdo a nuestras obras. ¿Cómo obramos? ¿Cómo actuamos? Y para que queden claro, 1 Corintios 3, si pueden buscar rápido, importante, dice, 1 Corintios 3 del 10 al 15 dice, 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra que uno sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Va a sufrir pérdida? Sus obras no fueron hechas con fe, las hizo mal, va a sufrir pérdida, pero va a ser salvo. El contexto: si las hace por fe, las hace correctamente, va a recibir recompensa. Ya, la salvación es algo que no lo merecemos. No. Aún así el Señor recompensará la fidelidad de sus siervos. ¿Sí? Quizás el amo, el jefe en la tierra niegue a un esclavo, a un empleado, lo que le corresponde, pero el Señor lo recompensará. Quizás puedes estar sufriendo injusticia en tu trabajo, en tu trato, estás siendo tratado de una manera injusta. Pero la esperanza de una herencia eterna a nosotros nos da esperanza para mantenernos firmes. Como regla, los esclavos no eran herederos, pero los esclavos a los que Pablo le está escribiendo, ellos sí van a heredar, porque la herencia que van a recibir es la de Cristo. Versículo 24 dice: porque, en otras palabras, es el Señor Cristo a quien vosotros servís. O sea, por lo tanto, nosotros siempre tenemos que vivir con los ojos puestos, sabiendo que estamos delante del Señor. Él nos mira, el Señor Cristo es a quien servimos. Por eso dice, en Romanos 16 dice: mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones en contra de la doctrina en la cual vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres.
¿sí? Entonces, Pablo está en Romano diciendo a estas personas que están causando divisiones en la iglesia, apártense de ellos, aléjense porque ellos no están sirviendo al Señor, sino están sirviendo a su vientre, ¿sí? Lo están haciendo con un motivo errado. Ahora, qué privilegio, qué honor es servir a nuestro Señor. No es fácil, muchas veces vamos a tener que dejar de lado, o la mayoría de las veces vamos a tener que dejar de lado nuestro orgullo y someternos y hacerlo pensando en por quién lo hacemos. Y esto se aplica en todos los contextos, los hijos que tienen que obedecer a los padres, las esposas que tienen que someterse a sus esposos, ¿sí? Los empleados que tienen que someterse a sus jefes, ¿sí? Entonces, muchas veces no vamos a recibir el trato que deseamos, pero Cristo es digno. Cristo es digno. Por amor a Cristo, todo lo que hagamos sea de corazón, con todo el alma, lo mejor que podamos hacer, es lo que Pablo está diciendo. Vean o no vean, nosotros buscaremos hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque principalmente no servimos a personas, principalmente servimos al Señor. Motivos negativos, el motivo positivo que da Pablo es que vamos a recibir recompensa. Ahora el motivo negativo es versículo 25, hablando a esclavos y a amos. Dios va a juzgar a los amos que maltraten a sus siervos, así como va a juzgar a los siervos que no sirven a sus amos, ¿sí? En cuanto al siervo cristiano, no tiene que usar su cristianismo, su fe, como un motivo de decir, bueno, total yo la salvación no la pierdo, si deshonro a mi jefe no pasa nada. Ese no es un motivo, no es una manera de pensar correcta que honre a nuestro Señor. Ustedes saben que lo que le motivaba a Pablo a mantenerse puro y santo era que un día iba a estar delante del Señor. O sea, la esperanza de resurrección, la esperanza que iba a estar Pablo delante de Cristo, a él lo motivaba a crecer en santidad. Él sabía que iba a ser salvo, pero cuando él se presenta delante de estos Ananías y los de Caifás, él presenta testimonio y él da fundamento de que su servicio siempre sirvió al Señor con limpia conciencia, porque él tiene la esperanza de que un día va a estar delante de Cristo. Verlo a Cristo, la motivación de verlo a Cristo era la motivación de mantenerse puro y santo. Y entender que este versículo habla tanto a jefes como a empleados, o a amos y a siervos, dice en Efesios 6:8, sabiendo, en el mismo contexto, ¿sí? Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Está hablando en el mismo contexto de amo y de jefe, y está hablando de sea libre o sea esclavo, ¿sí? Libre o sea jefe o esclavo, ¿sí? Entonces, sea amo, libre o esclavo, Dios va a actuar con imparcialidad. Si el esclavo no es fiel en la obediencia, va a cosechar lo que sembró. Ninguna persona de la iglesia de Colosas tenía que pensar que porque Pablo se portó bondadosamente con Onésimo, también aprobaba lo que Onésimo había hecho a su amo. Él le mandó de vuelta, ¿sí? Entonces, el principio de la siembra y la cosecha lo encontramos en las Escrituras. Lo que vos sembrás, vas a cosechar. Gálatas 6:7 dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, eso también segará. En tus relaciones, si vos sembraste algo malo, vas a cosechar. No esperes la bendición del Señor. Si estás siendo deshonesto en tu trabajo, no esperes la bendición del Señor. Si estás siendo deshonesto en tu trato con tus hijos, no esperes la bendición del Señor. Si no estás siendo fiel en lo que estás haciendo, no esperes la bendición del Señor. Lo que sembrare vas a cosechar. Dios es imparcial. A Él nadie le puede engañar. El principio de la siembra y la cosecha es un principio bíblico. Se aplica tanto a esclavos, sin importar quién sea, se aplica a cada amo. Con Dios no hay parcialidad. Por tanto, aquellos que hoy tienen jefe o hacen algún trabajo en particular, tienen que considerar hacerlo de la mejor manera. Entonces, resumiendo, el deber es la obediencia sincera, cumplir la responsabilidad, no buscando o no haciéndolo bien solamente cuando te miran,
La motivación es servir de corazón sincero, no como una obligación de las personas, sino porque tenemos un amo que nos ve y es a Él que un día nos vamos a encontrar. Es la paga que nosotros buscamos, es la del Señor, es la aprobación de nuestro Señor. Por lo que se debe buscar excelencia en lo que hacemos, hacer todo de corazón como para Cristo. ¿Cuál es la motivación? Vamos a tener una esperanza de una recompensa eterna. Aunque en la tierra pueda haber injusticia, Dios asegura que vamos a tener una herencia segura en Cristo. Hacemos tesoros donde nada lo corrompe, ni ladrón puede robar. Y también vemos la advertencia de que si actuamos con injusticia y actuamos bien, vamos a cosechar lo que mal hagamos. Por lo tanto, nos conviene, por motivo positivo y motivo negativo, hacerlo de la mejor manera, lo que está a nuestros alcances. Entonces, ahora, Cristo el Señor es el Señor en nuestras relaciones. El Evangelio cambia desde adentro. En tu trabajo, mi pregunta es si buscas agradar a tu jefe o buscas agradar a Cristo. ¿Trabajas con la misma excelencia cuando alguien te mira o lo estás haciendo en privado? ¿Estás sirviendo con un corazón sincero o tenés quejas internas? ¿Qué cambia tu actitud cuando vos recordás que tu verdadero jefe es Cristo? ¿Cómo reaccionás cuando alguien te pide algo difícil, algo que vos no te gusta? ¿Lo haces de mala manera o lo haces como para el Señor? ¿Qué testimonio estás dando de Cristo a tus compañeros de trabajo o a tus clientes, a aquellas personas a las cuales servís? Y finalmente, de una manera más breve, Pablo habla a los amos. Muchos autores están de acuerdo de que la gran mayoría de las iglesias estaban en la posición de siervo, por eso Pablo le dedica mayor proporción a los siervos que a los amos. Dice el versículo 1 del capítulo 4, amo a hacer lo que es justo y recto, ¿sí? Entonces, ahora lo que Pablo está diciendo, a pesar de ser corto, es sumamente relevante a lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, los amos, los jefes que están en una posición de autoridad tienen que entender de que hay alguien que está por encima de ellos, ¿sí? Dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por lo tanto, los jefes tienen que recordar de que hay alguien superior a ellos. Y fíjense, es la actitud del centurión. En Mateo 8, del 5 al 13 lo van a encontrar, pero dice el centurión, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, digo esto, ve y va. O sea, el centurión entendió que Cristo era el Señor. Él tenía gente bajo su orden y él entendía cómo era y sabía que Cristo era el Señor y lo que él diga era. La tenía clara, que Cristo era el Señor. Ahora, las instrucciones que Pablo está dando a las personas que están en autoridad es a que traten con justicia y rectitud. Tratar a los trabajadores con equidad, reconociendo su dignidad como personas creadas por Dios. No es regalarles. O sea, si un empleado es injusto, un empleado no cumple, un empleado no asiste, es justo que sea despedido, digamos. O sea, no es un trato injusto de parte del jefe. No es regalarle, no es darle. Acá lo que Pablo está previniendo es un trato injusto, ¿sí? Un maltrato como había en aquel entonces, como puede haber ahora. El no aprovecharse por estar en una posición de autoridad, exigirle cosas que no corresponden, ¿sí? Por lo que un cristiano en una posición de autoridad tiene que ser justo, honesto, reflejar el carácter de Cristo. Pero siervos como amos están llamados a vivir su rol no por los intereses propios, sino por Cristo. Ahora, hay que entender que tenemos que buscar la excelencia en todo. Y tenemos que entender también que aquellos jefes no es una entidad caritativa. Si alguien tiene una empresa, si un hermano tiene una empresa y tiene un servicio, no es una actividad caritativa, es una actividad
por la cual él alimenta a su familia y da trabajo a otros. El Señor pone mayor responsabilidad a aquellos cristianos que sirven a otros, ¿sí? Pero también habla de un trato justo, ¿sí? De buscar el trato justo y equitativo. Entonces el empleador debe liderar, así como Cristo es su ejemplo, el empleado también debe servir como si sirviera a Cristo. Y en ambos casos, el amor cristiano es la base que transforma estas relaciones, ¿sí? Entonces, las preguntas es si aquellas personas que están en una posición de autoridad o en una posición de tener empleados o en una posición de jefe, de si tratas a tus empleados como con justicia, rectitud, si te aprovechas de tu posición, si reconoces que hay un jefe por encima tuyo, si ves a tus empleados solo como recursos de trabajo o personas creadas a la imagen de Dios. Si estás modelando ese carácter de Cristo en un trato justo, honesto y compasivo. Cristo va a evaluar cómo tratamos y cómo somos en lo que hacemos. Y hay un principio energizante en las relaciones. Así como había en el matrimonio un principio energizante que decía que si los esposos amaban a sus esposas y las hacían sentir amadas, las esposas iban a ser impulsadas a mostrar respeto a los maridos. Amor y respeto, lo que veíamos en Efesios. Esa era una relación energizante. Eso se ve en todos en los ámbitos, padre, hijos, y también acá. Un jefe que trata con justicia y equidad es impulsado a mostrar respuesta de parte de los empleados. Es verdad que en el mundo vamos a encontrar el abuso de parte de aquellos que se quieren aprovechar, ¿sí? Pero acá el Señor nos manda, el mandato es aquellos que creen que hagan su rol como corresponde. No importa el rol que te toque. Lo importante es que Cristo es el Señor de esa relación. Él es el amo que gobierna en cómo vos te vas a desenvolver en el ámbito laboral. Él es el amo en cómo te vas a dirigir en tu hogar, y esta relación es parte que está muy relacionada con tu relación con el hogar y es en tu posición laboral. Tengas o no tengas jefe, sea o no sea empleado, trates o no en alguna u otra manera trabajas, y el Señor establece cómo has de comportarte. Ahora la pregunta es si vos reconoces a Cristo como el Señor, como el amo, como el dueño de tu vida y en tus relaciones. Por el mayor impacto de la sociedad comienza en personas transformadas. Y Pablo está hablando de personas que fueron liberadas de una esclavitud del pecado, llamadas a vivir una vida de libertad. ¿Querés vivir una vida de libertad? Obedecer a tu amo, sería si estás, obedecer a tu jefe, hacer tu trabajo con excelencia. Eso es vivir con libertad. Tener un trato justo si estás en una posición de darle un trabajo a alguien, un trato justo, un pago justo. Ahora, si hoy estás sin Cristo, hay algo terrible que tenés que saber, de que si estás sin Cristo, si tu fe no descansa en Cristo, si la fe de tu salvación no está solamente en Cristo y aún sigues confiando en ti y en tus obras, o no crees en Cristo, hay una realidad de que aún estás en esclavitud del pecado y estás rumbo a una condenación eterna. Cristo vino para ofrecernos una libertad mucho más profunda que la que le dio a Israel en Egipto. Él vino para darnos libertad. No cualquier persona, el amo, el soberano, el que es dueño de todo lo creado, aquel que es más importante que toda la creación, aquel por el cual fueron hechas todas las cosas y para quien fueron hechas todas las cosas, ese amo, ese Señor soberano que recibe toda adoración, es que se bajó de su trono
se hizo como nosotros, se humilló hasta lo sumo. Él vivió una vida justa, se sometió bajo la ley, Él fue perfecto siempre, Él nunca pecó, y aún así Él murió en lugar de pecadores que estaban esclavos para poder darles libertad. Cristo vino a ocupar el lugar de pecadores para traer salvación. Él vino a ser ese sustituto perfecto. Fuera de Cristo no hay libertad, no podés conocer la verdadera libertad fuera de Cristo. Y la garantía que nosotros tenemos de la libertad en Cristo es que Cristo resucitó. Algo que nada ni nadie pudo jamás rebatir es que Cristo resucitó. El testimonio firme, Cristo resucitó, y eso es garantía de que Él es el único medio para poder ser salvo. El sacrificio que Cristo ofreció por nuestros pecados es aceptado por el Padre. Entonces, primeramente, para vivir en libertad es necesario que te entregues a Cristo, que te arrepientas de tus pecados y vengas a Él en arrepentimiento y en fe y reconozca que Él es el amo y el Señor de tu vida. Él es el único Salvador suficiente y solamente en Él vas a poder experimentar y gozar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él no vino a librarte de tus problemas, sino Él va a usar tus problemas, Él va a usar toda situación difícil para transformarte tu vida conforme a la imagen de Él. Y para que vos vivas lo que vivís en el resto de tu vida de una manera que honra a Él y que puedas gozar. ¿Ustedes saben cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, si vos querés glorificar al Señor y disfrutar de Dios, lo vas a hacer en el ámbito de lo que estamos hablando, es haciendo lo mejor que vos podés, lo que está en tus manos, y dependiendo del Señor, o tratando como debes tratar, si la posición así lo amerita. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo nuestro Señor, en quien tenemos libertad, en quien tenemos redención, por quien tenemos la paz contigo, podemos vivir una vida de libertad. Tú has venido a entregarnos a tu Hijo para no solamente morir por nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados, librarnos de la condenación eterna, sino para transformar nuestra vida y para que podamos gozar el tiempo que nos resta, vivirlo para tu gloria, en donde encontramos propósito. Muchas personas en este mundo viven sin saber para qué lo hacen, no tienen un propósito, no saben para qué existen, no saben ni les importa si hay un mañana, sin un rumbo, sin nada, pero nosotros tenemos una conciencia, un motivo seguro y firme de por qué y para quién vivimos. Gracias por Cristo nuestro Señor, por quién y para quién vivimos, y de quién por su obra vamos a recibir la recompensa. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestro peregrinaje, a hacer de la mejor manera lo que hacemos, aún así nadie nos vea, sabiendo que Cristo en todo tiempo, en todo momento, Él nos ve. Perdona nuestras injusticias, nuestro maltrato, aquellas veces que te hemos fallado y hemos ofendido tu nombre y hemos manchado tu santo nombre, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a glorificarte y honrarte en lo que hacemos. En todo lo que hacemos, Cristo pueda ser exaltado, porque solamente Él es digno de recibir nuestra adoración. Gracias. A ti te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.